Bienvenidos a un nuevo video de guerreros. ¿Cuántas veces las sectas nos vienen a querer cuestionar donde aparece en la Biblia ciertas cosas? Como la doctrina de ellos es la sola escritura. Creen que esa debe ser la doctrina de todo el cristianismo. Sin embargo, en la propia Biblia hay 4 versículos que destruyen esta falsa doctrina. Juan 21:25. Aquí San Juan aclara que hubieron muchas cosas que no se escribieron. Si hubieron muchas cosas que no se escribieron, ¿cómo pretender que la Biblia lo diga todo? Otra cita. Primera de Timoteo 3:15. Dice Pablo que la columna y fundamento de la verdad es la Iglesia. Es curioso cómo aquí Pablo dice que la Iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Ese mismo Pablo que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Los protestantes, cuando te quieren argumentar justificando su falsa doctrina de la sola escritura, se agarran de esto, pero descuidan lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Otro pasaje que destruye esta falsa doctrina de la sola escritura. Efesios 3:10. Dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta por medio de la Iglesia. Yo estoy seguro que ningún protestante conoce esta cita bíblica. Vean que ya son 2 versículos donde la Biblia coloca como máxima autoridad a la Iglesia, y no a la propia escritura. Y por último, Mateo 18:17. Estas son solo algunas de las tantas citas bíblicas donde se coloca a la Iglesia como la máxima autoridad, y no solo a la Biblia. Lo que dice 2 de Timoteo 3:16 es que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero aquí no dice que sea palabra de Dios, y que todo lo que veamos y escuchemos deba aparecer por escrito. No porque algo esté inspirado por Dios, ya hay que ubicarlo como palabra de Dios. La Iglesia, cuando declara a la Biblia como palabra de Dios, lo hace por contener las enseñanzas de Jesucristo, quien es la única y verdadera palabra de Dios. Por eso, antes de Cristo, no había una lista de libros sagrados como los tenemos ahora. La Septuaginta no era como es hoy la Biblia. Además, que no cualquiera podía acceder a ella. Tampoco era considerado como palabra de Dios. Solo inspiración de Dios, pero no palabra de Dios. Sin embargo, los protestantes se siguen aferrando a la idea de que todo debe aparecer en la Biblia para ser válido. Pero resulta que eso ni siquiera enseña la Escritura. Mientras Jesús dice en Mateo 16:24 que el que quiera seguirle, que tome su cruz y lo siga. ¿Cuál es la enseñanza de los protestantes? Que con la cruz de Cristo fue suficiente. Pero eso no dice Cristo. Las obras son importantes. O si no, ¿para qué Jesús ordena en Juan 20:23 perdonar pecados? Nada de lo que creen y enseñan los protestantes en asuntos doctrinales es respaldado por la propia Biblia. La misma escritura les tumba todos sus argumentos. Aunque leen la Biblia mucho más que los católicos, ellos no saben cuál realmente es su importancia. Por eso la usan como un diccionario, creyendo que todo debe aparecer por escrito, cuando ni siquiera la propia Biblia enseña eso. A continuación, pondremos un par de videos que nos van a explicar cuál es realmente la importancia de las escrituras y cómo la debemos utilizar para no caer en esto en el que caen los protestantes. Tú no puedes entender ningún libro de la Biblia si no lo entiendes dentro del pacto que se escribió. Se lo voy a repetir de nuevo. Tú no puedes entender ningún libro de la Biblia si no lo entiendes dentro del ¿qué? Del pacto que se escribió. Si tú no te basas en esa regla, estarás toda la vida dando tropiezos espirituales por el mundo. O con la Biblia de desodorante abajo del brazo. Como anda mucha gente que la Biblia no les pasa para aquí porque la tienen aquí. Pero el Señor ha hecho 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, ya lo dijeron algunos hermanos por ahí, el antiguo pacto lo hizo con Abraham. El nuevo pacto lo hizo con Cristo. Son los 2 grandes pactos.
que ha hecho el Señor en la humanidad. Por eso, todos los libros de la Biblia, tú tienes que verlos dentro del pacto. Ambos pactos, vamos a coger a Cristo como centro, ambos pactos apuntan a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y todo el Nuevo Testamento apunta a Cristo. Entonces las escrituras del Antiguo Pacto, las escrituras del Nuevo Pacto, todas apuntan a Cristo. El Antiguo Pacto, ¿a dónde apunta el Antiguo Pacto? El Antiguo Pacto apunta a la primera venida de Jesús y a la redención. Apunta el primer pacto. Todos los libros del primer pacto, ¿cómo se llaman a los libros del primer pacto? Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Pacto apuntan ¿a qué? A la venida de Cristo. Tú no puedes leer ningún libro del Antiguo Testamento si no tienes esa base. El segundo pacto, la meta del segundo pacto apunta a Cristo también, pero apunta a la segunda venida de Cristo y al sellamiento de toda la creación en santidad. Son los dos grandes pactos, apuntan a Cristo, el antiguo, la primera venida, y el segundo, a la segunda venida de Jesús. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, que es el centro de los dos pactos, cuando Jesús muere en la cruz, ¿cuál es la última palabra de Jesús en la cruz? Todo se cumplió. ¿Qué fue lo que se cumplió? El antiguo pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Un pacto como ustedes compran un carro, compran una casa, hacen un contrato, si compran una casa con el banco. Tú te comprometes a pagar las mensualidades y el banco se compromete a prestarte el dinero. Eso es un pacto. Así hace Dios pacto con nosotros. Dios se comprometió con Israel en darle una tierra por herencia. Israel se comprometió con Dios a ser fiel a las leyes que Dios le había puesto. Si tú, por ejemplo, un carro, si tú compras un carro y te comprometes a pagar las letras y después viene y tú dejas de pagar las letras 4 meses, ¿qué pasa? Viene la grúa y cuando tú te levantas el carro no está. El banco sin vergüenza o el gruero sin vergüenza. No, tú incumpliste tu parte del pacto. Tú no pagaste. El banco no es el malo, malo eres tú que dejaste, por el motivo que sea, pero dejaste de pagar. Eso es un pacto. Dios hizo ese pacto con Israel. Todas las escrituras del antiguo pacto apuntan a la primera venida de Cristo. Por eso cuando Cristo dice se acabó, quiere decir que el pacto se acabó. Cuando tú terminas de pagar el carro, tú tienes que seguir pagando mensualidades. ¿Qué tú haces con el contrato? No lo tires, que te vas a buscar tremendo lío. El contrato no lo guarda para si algún día hay algún problema, pero y ese contrato a ti no te quita el sueño, ya tú lo pagaste, se acabó. Así, por eso Jesús cuando se acaba el primer pacto dice, todo se cumplió. Todo el antiguo pacto se acabó, porque el antiguo pacto apuntaba a la venida de Jesús. Solo hay que decir eso, que todos los libros del Antiguo Testamento ya se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz. No hay una sola profecía, no hay un solo libro del Antiguo Testamento que esté pendiente para acá 200 años. Y ahí viene el problema de los hermanos protestantes. Ellos continuamente están predicando, están poniendo el Antiguo Testamento como si fuera parte del nuevo pacto. Cuando Jesús dijo, ese pacto se acabó. Y todas las profecías se cumplieron. Porque todas las profecías apuntaban a la cruz de Cristo. No hay nada del Antiguo Pacto que esté pendiente hoy en día. Lo único que está hoy en día pendiente es el nuevo pacto. Nuevo pacto, que va a terminar el día que Jesús venga a juzgar vivo y muerto. ¿Ustedes entienden eso? Cada vez son menos los evangélicos que recurren a pasajes interpretados literalmente cuando discuten con los católicos. Son normalmente protestantes nuevos, poco formados, recientes, todavía fanáticos, entusiastas, que leen la escritura y como nunca la han leído y no la han leído en contexto, encuentran estas frases y las aplican así, arrojándoselas a los católicos. Y normalmente los protestantes no creen en cosas que están dichas textualísimamente, no solo textualísimamente en las Sagradas Escrituras. Y es lo que me encanta a mí utilizar cuando he tenido la oportunidad de discutir con hermanos separados, con protestantes, ¿no? Cuando un protestante me cita cualquier cita bíblica
para tratar de demostrar que la Iglesia Católica está equivocada, ¿no? Me citan fuera de contexto, el no te harás una imagen, etcétera, etcétera. Lo primero que les digo es, les cambio el tema a lo siguiente. ¿Cómo puede ser que tú no creas en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, cuando Jesucristo textualmente, Jesucristo dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomad y comed, esto es mi cuerpo? ¿Qué parte de ese texto tú no entiendes? Y normalmente ningún protestante tiene una respuesta para eso. Entonces ellos tienen que admitir dos cosas: o que son unos traidores al Evangelio porque no creen que la presencia real de Jesús es una verdad, o tienen que aceptar que la Sagrada Escritura tiene que leerse en su contexto. No conozco una sola pregunta protestante, de las más complejas de los protestantes más cultos, a los que no existe una respuesta católica perfecta, contundente y exacta. Si para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia tiene que decir que todo lo que se cree tiene que estar escrito aquí, ¿no? En la Biblia tiene que decir que solamente puedes creer lo que está escrito aquí, porque si no, pues en la Biblia en ningún lugar dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces la sola escritura no tiene base bíblica. Pregúntale a cualquier protestante, enséñame un versículo donde diga que todo lo que hay que creer está escrito en la Biblia. Enséñame uno. Yo se lo digo continuamente. Enséñame un versículo donde diga todo lo que se cree tiene que estar avalado por un versículo bíblico. Digo, enséñame uno y yo me vuelvo protestante. No existe un solo versículo en la Biblia. Luego entonces la sola escritura no tiene base bíblica. Mira tú qué clase de ironía más grande, que el lema que ellos usan para decir que todo tiene que estar escrito aquí no aparece. Entonces ellos mismos se descalifican. Por eso tenemos que confrontar la doctrina de la sola escritura con la Biblia. Y ese, te lo digo, desde Lutero, eso fue una de los... Eso, junto con la interpretación personal de la Biblia, es uno de los grandes batallas del protestantismo. Cuando tú le dices a los protestantes, enséñame un versículo donde dice en la Biblia que todo lo que hay que creer tiene que estar escrito en la Biblia, ellos te dicen, te mencionan siempre, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Es decir, aquí está escrito. Si nosotros vamos a 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Eso lo creemos o no? Por supuesto que lo creemos, somos dogmas de la iglesia. Es útil para enseñar. ¿Lo creemos o no lo creemos? Aquí mismo la enseñamos para corregir. La palabra de Dios no corrige a las personas. Cuando dice conviértete, también lo creemos. Para educar, también. Entonces está muy bien, pero vuelvo a decir, aquí dice que esta es la única fuente de lo que hay que creer. ¿Lo dice lo que acabo de leer? No. Entonces ellos te dan un versículo que no dice. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que dice la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es buena para enseñar, para edificar, para arguir. Entonces, pero aquí te dice que fuera distinto si dijera la única fuente que hay para educar es la escritura. Ahí sí fuera diferente. Pero dice aquí la única fuente, dice toda escritura. O sea, es una puerta abierta en la cual toda escritura es buena para todo eso. Pero no dice que es la única. Entonces, ese versículo, porque ese es el único versículo que ellos le van a sacar. Le sacan otro del Deuteronomio, pero el versículo del Deuteronomio no es válido. ¿Por qué no es válido el versículo del Deuteronomio? Porque es del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no estaba la asistencia del Espíritu Santo. Y todo el Antiguo Testamento pertenece a la antigua alianza. ¿Y la antigua alianza qué pasó con ella? Se acabó. Así que nada del Antiguo Testamento, porque si ellos van a basar una doctrina en el Antiguo Testamento, entonces todo el mundo aquí tiene que hacerse la circuncisión. Punto. Se acabó. Ah, no, pero ellos no. Ellos cogen unas cosas
Y o hay que matar a pedrada afuera en Miami a las muchachas que salgan en estado sin estar casadas. O sea, o tú coges la ley completa o no la coges. Tú no puedes coger un pedazo y olvidar del otro pedazo, porque entonces una de las dos estás equivocado. El que tomaste, pues el que dejaste. La escritura o se toma completa o no se toma. Pasa como los adventistas con el sábado. Hay que celebrar el sábado porque dice la escritura. Ok, bueno, para celebrar el sábado circuncidar. Ah, no, la circuncisión no hace falta. Entonces, ¿cómo tú vas a dejar una parte de la ley y aceptar otra parte de la ley? Pero recuérdense que lo que le acabo de decir de este versículo que ellos usan de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, no es válida. Ahora, nosotros creemos todo lo que dice este versículo. Sin embargo, este tema de la sola escritura, que todo tiene que tener base ¿de dónde? Y nada más. Si fuera así, entonces toda la iglesia protestante debía ser una sola iglesia. ¿Estamos o no estamos? Si todo tiene que estar escrito aquí, ellos tuvieran una sola fe. Sin embargo, vemos que cada iglesia en cada esquina cree una cosa diferente de la otra iglesia. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que la escritura hay que probarlo todo si tú ni siquiera puedes probar comunidad en el protestantismo, que la doctrina que tú tienes es la buena? Si unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Verdaderamente, la sola escritura, junto con la interpretación libre de la escritura, es uno de los grandes desastres del cristianismo. Porque vuelvo a decir, y no es el tema, pero la interpretación libre de la escritura. ¿Cómo Dios va a decir de la misma cosa 15 cosas diferentes? Una cosa es cuando leemos la Biblia inspiracionalmente, ¿no? Un salmo me puede decir una cosa a mí, un salmo le puede decir una cosa a otra persona, un pasaje del Evangelio, como cuando hicimos Lección Divina, que fuimos un monasterio, el grupo que fuimos, un mismo pasaje del Evangelio te puede decir a ti una cosa, a otra persona le puede decir otra cosa, pero inspiracionalmente. En doctrina, el Espíritu Santo nos puede enseñar 4 doctrinas diferentes una de otra, porque entonces el Espíritu Santo se hubiera vuelto loco. Entonces sí, las dos puntos del protestantismo, la sola escritura y la interpretación libre de la escritura, fueran verdaderamente de Dios, el protestantismo fuera uno solo, no 34,000 sectas como existen hoy en día. Y cualquiera se aparece y dice, no, el Señor me dijo tal cosa. Bueno, el Señor te lo puede haber dicho, pero como yo sé que de verdad el Señor te lo dijo. El problema es que ellos se basan casi siempre en una simple inspiración. Entonces tú tienes que aceptar lo que una persona, entonces lo triste del caso, una persona acepta lo que el pastor X le dijo y no acepta lo que dice la iglesia de los apóstoles. Entonces, ¿cómo tú puedes procesar o entender eso? Bueno, tenemos que, para entender, ¿se recuerdan que le dije? Eso lo dijo San Jerónimo, lo dijo también San Jerónimo, que él ha hecho continuamente que para entender el Nuevo Testamento, ¿dónde tenemos que ir a buscar la raíz? Al Antiguo. Menos mal que por lo menos eso lo pudieron grabar cuando se lo dije. Todo el Nuevo Testamento tiene su raíz en el Antiguo Testamento. San Jerónimo dijo que el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento como el fruto está dentro de la flor. Desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía intérpretes oficiales de las Escrituras. Los intérpretes oficiales de la Escritura eran los levitas. Los levitas. También lo dice, Jesús lo menciona también. ¿Cómo se llamaba lo que explicaban los levitas? Los que le explicaban los levitas se llamaba la cátedra de Moisés. ¿Pero no se acuerdan cuando lo dice Jesús? La cátedra en la que habla de la cátedra de Moisés que explican los fariseos. En Israel estaba lo que se llamaba la cátedra de Moisés. ¿Qué cosa es la cátedra de Moisés? Era la interpretación oficial de la, ¿qué cosa? De la escritura. En Israel cada cual no entendía la escritura como buenamente le daba la gana. En Israel estaba la cátedra de ¿qué? Moisés. Cátedra quiere decir la enseñanza de Moisés, que la transmitían y le explicaban quiénes, los levitas. En Israel cualquiera persona no decía voy a abrir una sinagoga en la esquina. Una persona que se separaba de la fe del templo quedaba excomulgada del pueblo de Israel. Por eso que el pueblo de Israel tenía una sola fe. Y verdaderamente muchas veces yo un poco recelo cuando alguien me dice ay, te traigo un mensaje para ti de parte del Señor. Yo digo, agárrate. Y casi siempre le pregunto, ¿cuál Señor? Porque sí, yo creo que el Señor le puede hablar, pero como dice, vi un ángel, sí, pero ¿cuál ángel? Porque también los otros son y ángeles de luz.
Si te puede ser un ángel precioso de luz y no ser el ángel del Señor. Por eso, para tú la doctrina aceptarla, tiene que tener un aval. ¿Cuál es el aval? La doctrina de los apóstoles. Ni siquiera la doctrina de la iglesia, porque si aparece un sacerdote aquí te dice un disparate y eso no es doctrina de la iglesia. La doctrina de los apóstoles, o los apóstoles. Y el Señor tiene que haber provisto eso mismo para el Nuevo Testamento si lo tenía en el Antiguo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: ninguna profecía puede ser interpretada como a ti te dé la gana, porque cuando Dios da una profecía, la da con un solo mensaje. Tú tienes que ajustarte a lo que esa profecía dice. Eso lo dice segunda de Pedro. Por eso segundo y lo dice Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. La misma palabra de Jesús lo que es decir verbo. Creo que hay que decir alguien que crea, pero al mismo tiempo que habla. Cristo nos dejó en la iglesia su palabra a través de las escrituras con una sola interpretación. Los protestantes dicen que Constantino corrompió el cristianismo y comenzó la gran apostasía. Si Constantino corrompe el cristianismo 40 y tantos años antes de que la iglesia definiera el Nuevo Testamento, ¿quién me garantiza a mí que el Nuevo Testamento es bueno? A ver, explícame. Si ya la iglesia era una iglesia apóstata cuando escribió el Testamento. Entonces resulta que a lo mejor los libros que tienen ellos, los protestantes, los 27 libros que tienen ellos, a lo mejor están malos, porque Constantino ya se había muerto. Entonces hay dos cosas: o acepta que la iglesia está bien y los libros están buenos, y se acepta que la iglesia está mal. Entonces tenemos que decir que los 27 libros, y que el Evangelio de San Juan no existe, y que el Evangelio de San Lucas no es bueno, y que las epístolas de Pablo están corrompidas. O sea, tú no puedes negar la iglesia, es negar las escrituras, porque la iglesia y las escrituras están totalmente ligadas. Y la razón y los hechos indican que la sola escritura, que cada vez que tú vas tienes que creer algo, tiene que estar escrito en el Antiguo Testamento, no funciona. Yo por sencilla razón, y no solo que no funciona, que no es doctrina de los apóstoles, porque no lo dice. Primero, recuerden lo que le dije, primero la sola escritura no tiene base, ¿dónde? Bíblica. O sea, sola ella, como decían en Cuba, se mató como Chacumbele, ella mismita se mató. Si dicen que todo tiene que estar escrito y la sola escritura no está escrito, ahí mismo se acabó cuando vengan a decirle ¿dónde está escrito en la Biblia? ¿Qué es lo que ustedes tienen que decirle? Muéstrame un versículo donde diga que todo tiene que estar escrito en la Biblia. El mismo Juan lo dice en Juan 20, al final, en el último versículo del capítulo 20 de Juan. Muchas otras cosas dijo Jesús, que si se escribieran no cupieran en todos los libros del mundo. Luego entonces el mismo San Juan dice que todo lo que dijo Jesús no está escrito. Y también por pura lógica, cuando alguien me dice ¿dónde está escrita la asunción de María? Yo digo, está en el mismo capítulo que la muerte de San José. No, la muerte de San José, nada más que le ponga uno, está en el mismo capítulo. Entonces, ¿tú lo que te van a decir? No, pero San José no aparece. Entonces yo le digo con la cara más inocente, ¿entonces no se murió? Entonces me dicen, sí se murió. Y digo, ¿y cómo no está? Entonces te forman tan enredos que se van. Porque si todo tiene que estar escrito y la muerte de San José no está escrita, hay dos opciones: o todo no está escrito, o San José no se murió. A ver si lo entrevisto cuando vaya a Nazaret y hago un palo periodístico. ¿La muerte de San Pablo está? No. ¿La muerte de San Pedro está? No. Tampoco está la asunción de María. ¿Quiere decir que no existió? No, que no está escrito, porque acuérdense que los evangelios no es un registro de todo lo que sucedió, es lo que los apóstoles creyeron que era lo esencial para nuestra salvación. Es lo que los apóstoles creyeron, pero no todo está, porque hay montones de hechos de la misma historia que no está escrito. ¿La destrucción del templo está en los evangelios? No está en los evangelios. O sea, ese es el punto que yo quiero que la respuesta más lógica es esa. Está donde, porque eso lo más que preguntan es la asunción de María. Entonces ya saben la respuesta. Está en el mismo capítulo que está ¿dónde? La muerte de San José. Y cuando la encuentre avísame y yo dejo de creer en la asunción de
de María. Porque la Asunción de María pertenece a la historia de la iglesia. Después, fíjate que si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, ustedes se van a dar cuenta que los Hechos de los Apóstoles no están terminados. Léanlo para que vean que es un libro inconcluso. No tiene fin. No dice amén. No dice los bendigo a todos en el nombre. No. Se para. ¿Por qué se para? Porque a Lucas lo martirizan en la gran persecución y Lucas no termina de escribir el hecho de los apóstoles. Por eso que no está la muerte de Pedro, no está la muerte de Pablo. Porque Lucas lo mataron antes de terminar un libro inconcluso. Por eso es que todo no está escrito. Por eso cuando tú lees los escritos de los padres de la iglesia, de San Ignacio de Antioquía, de San Ireneo de León, de San Justino Mártir, que ¿quiénes son? Los hombres que oyeron hablar a ¿quiénes? A los apóstoles de tú a tú. Te das cuenta que la doctrina que tienen ellos es la misma doctrina que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Tú lees San Ignacio de Antioquía en el año 107 y parece que está hablando Benedicto. Y eso es lo que ha convertido a la mayoría de la gente protestante que se ha convertido. Scott Hahn, Fernando Casanova, este hermano que hay veces que viene aquí con nosotros, Manuel Vila, que se bautizó, que era pentecostal. Esa gente se convirtieron cuando se empezaron a leer los hechos cuando empezaron a leer los padres de la iglesia y dijeron, lo que hablan esta gente no tiene nada que ver con la iglesia a la cual yo pertenezco. Esta forma de hablar más se asemeja a la iglesia católica. Lo que pasa es que nosotros desafortunadamente no conocemos a los padres de la iglesia. Eso es referente a la sola escritura. Ya saben que la sola escritura no tiene base bíblica y que antes de Lutero ni una sola vez se habló. Los concilios, un último dato, los concilios de la iglesia, los concilios que definieron la Trinidad, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, esos son los concilios que definieron la Trinidad. Los concilios que definieron la Trinidad no usaron una sola cita bíblica. O sea, los concilios no dijeron, como dice San Juan en el capítulo 1, ¿tú sabes con qué definieron los concilios la doctrina de la Trinidad? Con la autoridad de la iglesia. Nosotros declaramos, como habla el Papa, que existe, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios, y nadie se paró. ¿Qué versículos bíblicos ustedes tienen para decir? No, la iglesia definió y la gente aceptó. Es la autoridad apostólica.